nosotros los latinos y los negros no podemos estar juntos con los blancos. Fue por la promesa que le había hecho a mi madre de que yo iba a ser pelotero. ¿Usted cree que la disciplina supera el talento? Hay algunos atletas con mucho talento y cero disciplina y no llegan. Usted debutó pichando un juego completo, un solo hit, 12 punches. ¿Por qué usted fue diferente a los demás? Yo era muy competidor. Tú tienes que estar preparado 100% física y mentalmente. Un estilo que marcó una era importante en el béisbol de las grandes ligas. 5 lanzamientos, diferentes ángulos y esa elevación de la pierna izquierda que jamás olvidaremos. Si existe un juego legendario en la historia de las grandes ligas, fue aquel que usted sostuvo durante 16 innings con un duelo monticular frente a Warren Spahn. Yo solamente tengo 25 y mientras ese señor se mantenga en la lomita, nadie me saca de este juego. Si le costó el sayón y si usted lo cree así. Ese episodio frente a Roscoe. Me arrepiento. ¿Y por qué ha dado ese cambio? Digo, por el dinero. ¿Cómo usted mira la injusticia en el deporte y específicamente en el caso de Pete Rose? Hay mucha doble moral. Yo no creo en castigar a nadie por vida. El día que se le antoje publicar esa lista, no se va a tener que sacar mucho de los que están. ¿Cuál considera usted que es ese jugador que hoy sí debería estar en el Salón de la Fama? Barry Bonds tenía la etiqueta de un Salón de la Fama desde que comenzó a jugar. Manny Ramírez, por capricho, los tienen fuera. No importa lo mucho que tú hayas adquirido en tu vida. El día que te tocó, te fuiste como viniste. Don Marchal, fue realmente un placer, un honor y muy cómodo de escuchar sus palabras de cierre. En este episodio de The GOAT Podcast nos honra la presencia de una leyenda irrepetible, Juan Marichal, el Dominican Dandy, primer dominicano en entrar al Salón de la Fama de Cooperstown. Marichal no solo dominó la década de los 60 con más victorias que cualquier otro lanzador en las grandes ligas. Fue un pionero, un referente sin precedente que construyó su grandeza en un tiempo en el que no existía un modelo a seguir para los peloteros latinoamericanos. Su estilo único, su precisión quirúrgica y aquella inolvidable patada de pierna izquierda lo convirtieron en un artista en el montículo. En esta conversación vamos a descubrir qué lo hizo fuerte para vencer lo que parecía imposible. Desde su histórico duelo de 16 entradas contra Warren Spahn, donde la determinación se impuso al cansancio y al miedo, hasta los desafíos de enfrentar la segregación racial, los momentos de gloria y también los de dolor y reconciliación. Hablaremos de cómo entrenó su mente cuando nadie antes había abierto ese camino, cómo rompió esquemas, desafió paradigmas y se convirtió en inspiración eterna para generaciones. Este episodio no es solo sobre béisbol, es sobre mentalidad, resiliencia y la capacidad de superar los límites cuando no hay más que fe y disciplina para sostenerlo. No se lo pierdan, porque muy pocos en el mundo pueden contarnos desde su propia experiencia lo que significa vencer lo imposible, y Juan Marichal es uno de ellos. Es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte. Don Marichal, qué placer tenerlo en The GOAT Podcast. Gracias por tomarse el tiempo. No sabe lo feliz que estoy de conversar con usted este día. Gracias. Pues yo también me siento feliz de estar aquí. Conversando contigo y recordando que hace bastante nos conocimos en Texas. En Texas, sí, señor. Mira que emocionante encontrarte de nuevo y tener la oportunidad de conversar. Ay, muchas gracias. Me siento muy honrada por sus palabras. Don Marichal, vamos a firmar esta pelotita porque va a ser testigo de nuestra conversación hoy. Seguro. Bueno, aquí está, para toda nuestra gente de The GOAT Podcast. Allí está la firma del primer Hall de la Fama de República Dominicana. Qué orgullo tenerlo acá en este episodio, pues que nos llena de mucha felicidad. La firma, para que sea testigo de esa bola de la conversación que vamos a tener el día de hoy. Además, estrenando estudio de escenografía para The GOAT Podcast en esta nueva etapa que seguramente usted, al igual que nosotros, va a disfrutar un montón. Allí está la firma. Ahí está. ¡Ay, qué belleza de firma! Mírame esto. Bueno, aquí está. Lo voy a dejar por acá. Qué bonita manera de iniciar esta conversación, don Marichal. Bueno, vamos a hablar un poquito de su infancia en Laguna Verde. Su padre, usted no tuvo el privilegio de conocerlo porque usted tenía 3 años cuando falleció. Cuando falleció mi padre. Pero ahí estuvo siempre su mamá firme, ¿no? Para indicarle el camino. ¿Qué de esas enseñanzas que le dejó su madre hoy conserva?
y pone en práctica todavía, Bueno, Marichal? es una historia bastante larga, Ujú. porque desde muy pequeñito siempre me gustó el béisbol. Eh, Mucha gente no sabe que a mí me gustaba el béisbol, no porque yo sabía algo de Grandes Ligas, ni de Cooperstown, sino porque en mi país, para esa época, existía un equipo que nos representaba en distintas playas extranjeras, dígase Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica, en todas partes donde se jugaba béisbol. Ahí siempre estaba ese equipo dominicano representándonos. Y desde muy pequeño yo seguía a todos esos jugadores y yo quería ser parte de ese equipo. Y un, un día, el esposo de mi hermana, mi cuñado, Ujú. le pidió permiso a mi madre para llevarme a Montecristi, porque como tú lo dijiste, nací en Laguna Verde. Es una sección, una comunidad muy, muy pobre, pero la ciudad cabecera, la provincia, Montecristi. Y él le pidió permiso a mi madre para llevarme a ver ese equipo jugar en Montecristi. Y yo fui. Mi madre me dio permiso. Y para esa época, a mí me gustaba jugar shortstop, porque me gustaba batear. Y en ese juego, en el segundo juego de ese domingo, fue un domingo por la tarde, lanzó un señor llamado Bombo Ramos. Y yo me enamoré de su estilo. Wow. Y cuando regresé al campo, le dije a todos mis amiguitos, yo no voy a jugar shortstop jamás. Voy a ser lanzador como Bombo Ramos, O sea, que Bombo fue su inspiración mi ídolo. y lo determinó para Oye, trabajar sobre el yo montículo. lo imitaba, yo Oh, wow. aprendí a lanzar como él, por el lado del brazo. Ujú. Y él fue buenísimo. ¿Qué pasa? Que en el año 48, ellos fueron a jugar a otra provincia, se llama Barahona, en el sur. Y eso fue un doble juego, un domingo. Y regresando a la capital, había mal tiempo. Y se dirigieron a la segunda ciudad más grande de República Dominicana, que es Santiago. Ujú. Y también allá el tiempo estaba muy, muy, muy delicado. Y se regresaron a la capital. Y en el regreso, el avión se estrelló en una loma, se llama Río Verde de Yamasá. Y solamente sobrevivió un jugador del equipo, un miembro del equipo que no hizo la gira. El señor Enrique la Antigua, el único sobreviviente de todo ese equipo. Para mí eso fue un golpe horrible. Wow. Yo muchachito, tenía unos 9, 10 años. Pero seguí con mi entusiasmo de ser pelotero. Y recuerdo que tuve muchos encuentros con mi madre, porque a veces salía para la escuela y nunca yo llegaba a la escuela, me quedaba por ahí jugando pelota con otros niños. Y en el campo, una profesora es como una tía. Ella iba a mi casa y le decía a mi madre, doña Natividad, Manico, en el campo me dice Manico. Manico no se presentó a la escuela hoy. Ay, 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 qué problema. Claro. Me decía mi mamá, lo recuerdo como ahora. Mi hijo, hay que prepararse académicamente, porque uno no sabe la vuelta que da la vida. Y la única respuesta que yo tenía para mi madre era, ay mamá, no se preocupe, que yo voy a ser pelotero. Pero yo no sabía en esa época que jugando pelota se ganaba dinero. Yo lo que quería hacer, como te digo, parte de ese equipo que
que era lo mejor que había en nuestro país. Si alguna vez un episodio te deja una idea, una estrategia o simplemente una chispa de motivación, entonces este espacio ha cumplido su misión. Y la mejor manera de apoyarnos para seguir trayendo estas historias es suscribiéndote, porque cada suscripción no es solo un número, es un voto para que este contenido siga creciendo y llegando a más personas que, como tú, buscan aprender de los más grandes. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje de mentalidad, estrategia y grandeza. ¿En qué momento usted sintió que el béisbol, más allá de jugarlo porque le apasionaba, iba a ser un camino para transformar su vida? Yo diría que eso surgió ya yo siendo profesional, porque todavía en todos esos años que yo jugué lo que llaman béisbol aficionado o béisbol amateur, yo no pensaba en eso de grandes ligas. A mí el béisbol me transformó y yo lo que quería era ser pelotero. Y recuerdo, en el 55 fue mi primer campeonato de béisbol aficionado organizado. Jugué de la provincia de Montecristi y fuimos campeones. Un equipo de prácticamente adolescentes. Yo creo que el mayor no pasaba de 17 años. Y fuimos campeones nacionales. Había una compañía muy famosa en nuestro país llamado la compañía bananera United Fruit Company, en una ciudad a 30 kilómetros de Montecristi, en Manzanillo. Y ellos me reclutaron, me llevaron para su equipo. Y a un grupo de jóvenes también que les gustaba el béisbol, que jugaban béisbol, también los reclutaron. Y también fuimos campeones. Estaba viviendo un en sueño. el 56. Wow. Jugando para Manzanillo, yo enfrenté un equipo de la aviación militar dominicana, que su mayor jefe era un hijo de Rafael Leónidas Trujillo Molina, aquel famoso dictador de nuestro país, de República Dominicana. Y ese hijo se llamaba Ramfis Trujillo. Y él era loco con los pilotos y con los peloteros. Y lanzando yo un partido en Manzanillo contra la aviación militar dominicana, yo le gané el juego 2 carreras por 1. Un domingo por la tarde. Esa noche nosotros celebramos haberle ganado un juego a la aviación. Eso era un logro enorme. Y lunes por la mañana tocan la puerta donde vivíamos un grupo de peloteros, de miembros del equipo. Y yo fui a abrir la puerta y cuando abro es un señor, un oficial del ejército o de la Fuerza Aérea, con un sobre en la mano y me lo pasa, un telegrama que decía: repórtese de inmediato a la aviación militar dominicana, firma Rafael Leónidas Trujillo, hijo. Oh, wow. No puede ser. Yo me puse nervioso, Claro. alegre, porque yo reconocía que ese equipo era el mejor equipo que había en ese momento a ese nivel de béisbol aficionado en República Dominicana. Bueno, se me pasa esa sensación de nerviosismo y cosas, y me baño, me preparo y salgo para el campo, para Laguna Verde, a mostrarle el telegrama a mi madre. Cuando llego allá, mi madre se puso furiosa. Y yo recuerdo que ella decía: ¿cómo puede ser que un niño de 17 años lo quieran ingresar a la milicia? Decía ella, la milicia. Yo ni sabía qué quería decir la milicia. Y yo llegué allá a las 11 de la mañana
y eran las 4 de la tarde y ella se paseaba de un lado a otro, disgustada. A eso de las 4 de la tarde se apareció el mismo militar, un oficial, con otro telegrama que decía lo mismo. Usted me ha entendido que tiene que reportarse inmediatamente. Cuando ella vio el segundo telegrama, me dice, mi hijo, a esa gente no se le puede decir que no. Y ya yo prácticamente tenía un bultito hecho, no te voy a decir con una maleta, porque no tenía maleta, pero tenía un bultito hecho con ropa, zapatos y eso. Y cuando ella me dijo que no se le podía decir que no, ya yo sabía que me dio el visto bueno. Había un autobús, una guaguita, decimos nosotros, que viajaba de la capital a Manzanillo, a Dajabón. Y cuando bajó, yo le dije al conductor de esa guaguita, por favor, guárdame un asiento cuando tú subas, para que me lleve a la capital. Y así fue, me fui para la aviación. Llegué a la capital, ahí tomé otro autobús para la base San Isidro. Cuando llego a San Isidro, Ramfi no estaba en el país para esa época, pero había un otro general que era el segundo de él, quien me recibió, me dio la bienvenida. Y cuando se despidió de mí, aló su billetera y sacó un billete de 100 pesos. Primera vez que yo veía un billete de 100 pesos. Y me dice, mire, eso es para que coma de restaurantes de oficiales, pero yo no podía entrar ahí, eso era para oficiales solamente, tú tenías que tener cierto contacto con alguien que pudiera entrar y traerte comida. Pues eso, yo no sé qué tiempo me duraron esos 100 pesos comiendo de ese restaurante. Y cuando se agotaron los 100 pesos, a comer lo que le llaman el chao de los guardias, porque todos los peloteros éramos rasos. Y la diferencia de esa comida, de ese restaurante, al chao de los guardias, era enorme. Don Marichal, ¿y cuándo dio el salto a Estados Unidos para las ligas menores? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo pasó? Bueno, yo ahí permanecí 14 meses jugando para la aviación. Había mucho scout detrás de mí porque tuve la suerte que siempre, casi siempre, no siempre, casi siempre, lo hacía bastante positivo, bastante bien. Y había muchos scouts detrás de mí. Uno de esos scouts se acercó a mi hermano mayor, Gonzalo, y le dijo, yo quiero firmar a tu hermano. Y él le dijo, mi hermano no está de firma todavía, pero el día que lo esté, usted sería la persona que lo firme. Y así mismo sucedió. Llegó el 58. Él se acercó a mi hermano otra vez, le dijo, yo creo que tu hermano está de firma y yo lo quiero firmar. Y me firmaron. Me dieron $500 de bonos. Oh, empezó a haber más dinero. Bueno, en esa época yo estaba feliz y contento de haber pasado a profesional. Porque yo le había prometido a mi madre, cuando dejaba de ir a la escuela, que yo iba a ser pelotero. Y ahí se me presentaba la oportunidad para convertirme en pelotero profesional. Y firmé, me dieron mi bono, salí de ahí, viajé a los Estados Unidos. Yo recuerdo que fue un 16 de septiembre del 57 que yo firmé. Y en el país había llegado un equipo que lo bautizaron con el nombre de las Estrellas de Willie Mays. Y ellos me prometieron, cuando yo estaba firmando, que me iban a llevar a ver uno de esos 3 juegos que se iba a celebrar en el país, de las Estrellas Willie Mays. Y
Y así desde la grada, ahí yo conocí a Willie Mays. Wow. Nunca pensé que unos 3 años después yo iba a ser compañero de equipo de Willie Mays, lo cual me sentí sumamente orgulloso. Y que le iba a dar uno de los grandes logros en su carrera, que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. No, Marichal, pero cuando usted vivió la época de ligas menores, también vivió en carne propia la segregación racial. En su Mira. mente joven y fuera de su país, mentalmente, ¿cómo pudo sobrellevar eso y no caer en la tentación de regresarse? Sin a dominar el idioma, Además. que era algo horrible. Cuando digo nosotros, porque fue un grupo de jóvenes dominicanos que firmamos en la misma época y vinimos al campo de entrenamiento de los Gigantes de San Francisco. Volamos a Miami y de Miami un autobús a Sanford, Florida. Ahí estaba el campo de entrenamiento de ligas menores de los Gigantes, porque el equipo de ligas mayores practicaba en Arizona. Nosotros llegamos en un autobús de Miami a Sanford y cuando llegamos de noche, todo el mundo a dormir. Cuando nos levantamos por la mañana, yo veo distintos grupos en el patio antes de entrar al área de desayuno. Y yo le pregunto a un jugador puertorriqueño, digo, ¿y por qué estamos en distintos grupos? Y él me dice, es que nosotros los latinos y los negros no podemos estar juntos con los blancos. Yo no sabía nada de eso. En República Dominicana yo no sabía que existía esa división. Y eso te voy a decir, a mí me dio una nostalgia y una depresión que yo pensé regresarme a mi país. Yo lo pensé. Y por el único motivo que yo no tomé esa decisión fue por la promesa que le había hecho a mi madre de que yo iba a ser pelotero. Y ahí tenía la oportunidad de convertirme en un verdadero jugador de béisbol. Pero no fue fácil, no fue fácil. Nosotros, cuando salíamos a jugar, a mí me asignaron a un equipo en Michigan City, Indiana. Hacía un frío. Y yo no, te digo, hoy día yo no sé cómo yo sobreviví eso. ¿Cómo sobrevivió un caribeño allí? Yeah. Oye, un frío. Los árboles, tú sabes que en el otoño botan las hojas y se ponen bien feos. Parece que le han echado petróleo. Yo veía eso. Oye, y yo dije, pero esto no hay quien lo aguante. Pero cuando uno quiere hacer algo o quiere ser alguien y uno se esfuerza, uno lo logra. Uno lo logra. Yo le digo a muchos niños hoy día que yo le doy charla que quieren ser peloteros, yo le doy charla y yo le digo, miren, la palabra imposible, háganse de cuenta que eso no existe. Y ellos me preguntan, hay muchos que me hacen preguntas, ¿y por qué usted cree que no existe? Digo, porque si Juan Marichal, Manico, pudo recorrer el trayecto de Laguna Verde, Montecristi, Manzanillo, la aviación, Michigan City, Springfield, Massachusetts, Tacoma, Washington, Gigantes de San Francisco, Cooperstown. Digo, si yo lo logré, no hay nada imposible. Porque hoy día tú vas a ese paraje de Laguna Verde, tú dices, y de aquí surgió un Hall of Fame. Es increíble. Y yo digo, yo creo que yo no lo hice solo. Yo no lo hice solo. El Señor Todopoderoso me acompañó en todo ese trayecto.
Qué bonito mensaje, don Marchal. Y creo que esta conversación aquí, en un podcast que no se transmite a través de una gran televisora, sino a través de las redes sociales, que hoy tiene el privilegio de llegar a tantas y tantas personas. Usted está sentado frente a mí. Fíjese que los sueños se hacen realidad. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque yo lo logré. Yo lo logré a base de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y como te digo, en esa época, para un latino, jugar béisbol y llegar a grandes ligas no era nada fácil. Muchos jugadores que yo conocí de República Dominicana no lo lograron. Y otros jugadores, por ejemplo, en mi país, habían dos hermanos, los dos eran lanzadores, uno zurdo y uno derecho, Guayubín Olivo y Chichi Olivo. Llegaron a grandes ligas después de los 40. Después de la edad de 40 años, llegaron a grandes ligas. Pero esos eran dos fenómenos que pudieron haber llegado a los 20 o 19 y no lo lograron. Uno de los mejores jugadores dominicanos, Tetelos Vargas, era un fenómeno y nunca jugó en grandes ligas. Así que yo creo que, pero si uno hace el esfuerzo, yo diría que una de las cosas más positivas para un atleta es la disciplina. Si hay disciplina, se puede llegar. ¿Usted cree que la disciplina supera el talento? Andan juntos. Andan juntos. Porque hay muchos atletas con mucho talento y cero disciplina. Y no llegan. Y si llegan, duran muy poco. Porque a diario uno lo ve. Don Marichal, su camino ha sido inspirador. Y si nos remontamos a ese juego debut en las grandes ligas, usted debutó pichando un juego completo, un solo hit, 12 ponches. ¿Qué recuerda de esa noche? ¿Cómo usted pudo, en el calor de la presión, porque era su juego debut en las grandes ligas, y hacer lo que usted hizo? Mira, antes de yo subir a grandes ligas, lancé un juego en Sacramento, California, contra las abejas de Sacramento, Sacramento Bees se llamaba. Ese juego, 2 días después de ese juego, se iba a celebrar el juego de estrella de la AAA. Y a mí me habían seleccionado como el lanzador abridor para ese juego, donde iban a regalar un reloj bellísimo. Yo emocionado, contento que yo iba, por lo menos me iba a ganar un reloj. Cuando termina ese juego, yo me estoy bañando y me dice el masajista, Juan, llegó la llamada. Yo le pregunto, yo no estoy esperando llamada. Dice, no, llamaron del equipo grande, te acaban de subir. Ya tú sabes, una alegría enorme. Pero también, no voy a decir que un disgusto, pero una tristeza de que no me iba a ganar mi reloj. Me iba a ganar mi reloj. Bueno, ese mismo masajista, al otro día el equipo AAA tenía día libre. Él me acompañó en un autobús de Sacramento a San Francisco. Y yo recuerdo en el gate del estadio en Candlestick Park, ahí estaba Felipe Rojas Alou y Orlando Cepeda esperándome. Ellos me dieron la bienvenida y se podía notar en el rostro la alegría que ellos sentían de que otro latino ingresaba a las grandes ligas. Me fueron presentando
uno por uno, cada jugador de los Gigantes, y el último fue Willie Mays. Oh. Cuando yo estreché la mano de Willie Mays, me recordé de aquel gorila que filmaron una película famosísima, ¿no? Esa mano fuerte, un hombre bien hecho, con una fortaleza. Y yo decía, pero ¿será posible que yo voy a ser compañero de equipo de Willie Mays? Eso, yo creo que si tú te pones a pensar todo lo que sucedió durante esa carrera, ese sueño que se estaba haciendo realidad, tiene cierto misterio. Porque yo nunca lo soñé así, de esa manera. En Grandes Ligas, con el mejor jugador del béisbol, jugando detrás de mí. Aquello fue increíble. Teníamos un manager interino, porque el manager lo habían licenciado, Bill Rickney, y en su lugar nombraron a un señor llamado Tom Sheehan. Él se acercó a mí y me dice, yo quiero que tú sigas toda tu rutina de ejercicio, de correr. Tú vas a lanzar, a mí me subieron el día 10 de julio. Tú vas a lanzar el día 19 contra los Phillies de Filadelfia. Digo, bien. Y Tenía 8 días para prepararse. yo seguí mi rutina, ejercicio. Bueno, llega el 19. Llega el momento. Yo salgo a calentar. Tú sabes que en la Liga Nacional se bateaba. Ujú. El lanzador bateaba. Correcto. Cuando la persona que está anunciando la alineación, llega el nombre mío, a mí me cayó un escalofrío. Oye, increíble, increíble. Yo nunca había sentido algo semejante. Y terminando de calentar y caminando hacia la lomita con el recogebate, el bat boy, él me acompañaba, me da mi jacket, me lo pongo, me da una toalla y vamos caminando para el montículo. Allá yo me quito el jacket, se lo entrego a él, me limpio la cara con la toalla, se la entrego y estoy haciendo los lanzamientos reglamentarios, que son 7 lanzamientos que hace el lanzador antes de comenzar el partido. Y yo me estoy sintiendo igualito. Y yo me hice preguntas yo mismo. Tú no vas a poder lanzar de esta forma, sintiéndote así. Mira, en Reina, cuando cantó el árbitro play ball, que yo vi el primer bateador del equipo de Filadelfia, todo desapareció. Gracias a Dios, porque yo creo que si no hubiera desaparecido, yo creo que hubiera sido usando la palabra que yo creo que no existe, hubiera sido casi imposible haber logrado lo que logré. Claro. Un juego de un hit. Recuerdo que en el 8º inning, el equipo de Filadelfia trae un pinch hitter, Clay Dalrymple. Mi manager viene a la lomita. Orlando se acerca, pues yo sabía poco inglés, y Orlando de intérprete me dice lo que el manager quería que yo hiciera. Me dice, este bateador es bateador de recta, vamos a trabajarlo con curva. Yo estuve de acuerdo, digo, sí. Primer lanzamiento, una curva, un batazo de lo que llaman una granada, un granadazo detrás de segunda, el único hit. Y ese fue mi debut en Grandes Ligas, el 19 de julio del 60.
Ese fue el comienzo de una carrera de casi 16 años en Grandes Ligas. Entonces lo que puedo resumir es que en ese momento cuando usted se sintió así, que sintió escalofrío, usted lo que dijo, o fue una conversación con usted mismo, Conmigo. así no vas a poder lograrlo. Yeah. Tienes que endurecer tu carácter, me imagino, que eso fue lo que se dijo, ¿no? Bueno, yo me dije, tú no vas a poder lanzar así, de esta forma, en esta forma. Y gracias a Dios que todo desapareció, porque yo no lo hubiera podido hacer. Fue una sensación que nunca en mi carrera de aficionado yo lo había sentido. Don Marichal, entre los años 1963 y 1969, no hubo un lanzador que ganara más juegos que usted. De 60 a 70. Del 60 al 70, la era completa. Uh-huh. ¿Qué lo hizo distinto? ¿Por qué usted fue diferente a los demás? Yo diría que yo era muy competidor. Y yo sabía que sin una preparación física no se puede lograr lo que tú quieres lograr en el terreno de juego. Tú tienes que estar preparado 100% física y mentalmente para dar el 100%. Y yo cuando salía al terreno, yo quería ganar. La derrota para mí era muy amarga. Muy amarga. Y fui ganador casi en todos los equipos donde yo participé. Uh-huh. Y yo creo que eso me ayudó mucho a llegar al lugar donde terminamos. Entonces podría decir que más allá del deseo, era la convicción y la confianza que usted sentía Seguro. en su preparación y en lo que realmente era. Seguro. El deseo, la preparación. Si un atleta no se prepara, yo nunca en mi carrera de casi 16 años, yo no fumaba, yo no era tomador, yo no era... en esa época todavía no era la era de las discotecas, pero muchos jugadores se iban de parranda. Y yo creo que le dediqué toda mi vida al béisbol. Y posiblemente hoy podemos decir que fue algo muy positivo, que me ayudó muchísimo. Y le aconsejo a todos los atletas que para llegar a ser un gran jugador, se necesita sacrificio. Tú no puedes ser un gran atleta si tú no llevas una vida correcta. Pero eso también lo podríamos trasladar a cualquier profesional. Al profesional que nos está viendo allí, don Marichal, que quiere quizás conquistar un puesto de trabajo, resurgir en la empresa donde está, emprender, alcanzar sueños. Si no hay sacrificio, no hay disciplina, es difícil Si no hay de lograrlo. disciplina y deseo de ese cambio, de ese progreso, no se logra. Pero si hay disciplina y deseo, todo se logra. Como te dije, la charla que le doy a los niños, si yo lo logré, todo el mundo puede lograrlo con sacrificio y disciplina. Hablemos de su estilo inconfundible, un estilo que marcó una era importante en el béisbol de las Grandes Ligas, 5 lanzamientos, diferentes ángulos y esa elevación de la pierna izquierda que jamás olvidaremos. ¿Qué había detrás de esa precisión quirúrgica? Tú sabes que eso tenemos que regresar al inicio de Bombo Ramos. Uh-huh. Bombo Ramos es un lanzador, lo que llaman por el lado del brazo. Y así yo aprendí a lanzar por el lado del brazo. Cuando yo llegué a Michigan City, Indiana, un novatico,
yo lancé 245 entradas y ponché 246. Y era por ahí nada más, una curvita para acá y una rectica que se movía hacia adentro. Gané 21 partidos en la temporada regular y 2 en el playoff. Fuimos campeones. Así que terminé con 23, una efectividad 1.87, 246 ponchadas. Toda los lugares de estadística, yo lo logré. Ganado, efectividad, ponche, todo. De ahí yo paso, me suben a clase A. Es decir, que yo brinqué la clase C y clase B, que en esa época todas las organizaciones tenían distintas clasificaciones hasta llegar a triple A. Me suben a clase A. Y estoy teniendo también tremendo año. Y como 1 o 2 semanas antes de finalizar la temporada, me dice mi dirigente, me llama un día y me dice, Juan, ¿y por qué tú lanzas así? Y yo me quedé sorprendido con la pregunta porque ya me había visto el año anterior con Michigan City. Y yo no quise entrar en detalle y le digo, porque así yo aprendí. Y me dice, ¿nunca te ha dolido el brazo? O sea que hay lanzadores que han tenido lesiones en el brazo y cambian de posición con el brazo y en vez de tirar por encima, bajan a tirar por el lado, lateral o por debajo del brazo. Y yo no quería que él pensara que yo hubiera tenido una lesión. Entonces le digo, no, mira, cuando yo comencé a lanzar, yo lo que jugaba era en el campo corto, porque me gustaba batear. Y le hice toda la historia. Conocí a este lanzador, Bombo Ramos, que era por el lado del brazo. Me enamoré de su estilo. Se convirtió en mi ídolo y por eso yo lanzo así. Y me dice, ¿y no te gustaría aprender a tirar por encima del brazo? ¿Y cuál sería el beneficio que yo recibiría si aprendo? Me dice, tú serías mucho más efectivo contra los bateadores zurdos. Y esa parte me gustó. Entonces vamos a darle. Sí, enseguida le dije, sí, yo quiero aprender. Él tomó 2 bolas de béisbol, llamó a un receptor, nos fuimos al bullpen. Yo comencé a tratar primera vez. Yo nunca había tirado por encima del brazo. Todo era por aquí o por debajo. Y noté que no lo podía hacer sin levantar la pierna. Y eso de high leg kick comenzó ese día. Se queda prácticamente automático. Comenzó ese día. Yo nunca había lanzado por encima del brazo. ¿Qué pasa? Que ya practicando por encima del brazo, ya tenía dominio de la zona de strike. En esa época había un lanzador con los Gigantes latino puertorriqueño llamado Rubén Gómez. Tenía el mejor screwball que tú te puedes imaginar. Era tremendo lanzador. Y ya, como ya yo tenía cierto dominio, tirando por encima del brazo, un día le digo a Andy Gilbert, le digo, Andy, ¿y cómo se tira el screwball? Pues jugando en la liga menores, había juegos que lo pasaban y yo veía a Rubén Gómez pichando por televisión. Y me dice, yo no sé, pero yo creo que tú tienes, eso es como darle reversa al brazo. Digo, ¿cómo reversa? Dice, sí. Y me hizo un movimiento y me hizo así. Desde ese día, cada vez que yo tenía oportunidad de a parar, play catch, con uno de mis compañeros en el terreno de juego, yo todo era haciendo así.
Y así yo aprendí el screwball. Sin nadie enseñármelo, solamente por la idea que me dio Andy Gilbert. Yo aprendí el screwball. Y yo estoy seguro que ese lanzamiento fue el que me ayudó a mantenerme casi 16 años en Grandes Ligas. Si existe un juego legendario en la historia de las Grandes Ligas, fue aquel que usted sostuvo durante 16 innings con un duelo monticular frente a Warren Spahn. Y teniendo de respaldo, y con ese batazo que creo que la historia del béisbol jamás lo va a olvidar, de su amigo Willie Mays. Es una historia. Es increíble. Es una historia verdadera. Mira, el juego está en el 9º inning. 0-0. Alvin Darme quiere sacarle el juego. Mi receptor, Ed Bailey, me llamaba medio escondido de Alvin Darme y me decía, no te dejes sacar, no te dejes sacar. Yo voy donde Alvin Dark. Digo, señor Dark, el clima está riquísimo. Yo me siento fuerte. Por favor, déjeme ir una entrada más. Y lo convencí. Cuando estamos en el inning 14, entrada 14, él vuelve donde a mí me dice, no más. Y yo te voy a decir la verdad. Dígame la verdad. Fue una desobediencia mía hacia él. Yo le digo, señor Dark, ¿usted ve ese señor que está allá en la lomita? Y me refería a Warren Spahn. Y me dice, sí, ¿qué le pasa? Me dice. Digo, ese señor tiene 42 años. Yo solamente tengo 25. Y mientras ese señor se mantenga en la lomita, nadie me saca de este juego. Él se puso furioso y me dio la espalda. Al darme la espalda, yo de una vez pensé, tengo chance de una entrada más. Salgo en la número 15. Y cuando regreso, tuve suerte que hice los 3 outs. Cuando regreso le digo, señor Dark, prepare un relevista que no voy más. Yo le digo a él, no voy más. Detrás del banco donde nos sentábamos, había un camerino donde tú podías introducir tu guante y tu gorra. Uh-huh. Y así como yo hice los 3 outs en el inning 15, entra Warren Spahn. Ya yo le he dicho que prepare un relevista. ¿Te estaba pensando en no regresar? Warren Spahn hace los 3 outs así bien rápido. Yo miro para el bullpen y ya el lanzador se está poniendo el jaque para entrar. Yo miro mi gorra y mi guante. Agarro mi gorra, me la pongo. Y agarro mi guante. Y salí parado para el montículo. En un momento, nos íbamos a juntar 2 lanzadores en el momento, pero desde que el coach en el bullpen vio que yo salí, pues llamaron a relevistas que ya se dirigía hacia la lomita. Uh-huh. Otra vez tuve suerte y hice 3 outs bien rápido. Cuando regresamos para el dugout, yo me detuve alrededor de la primera base, esperando que Willie Mays llegara a esa zona. Y cuando Willie Mays se acerca a mí, yo le echo el brazo. Uh-huh. Y le digo, Willie Mays a todo el mundo le decía chico. Y le digo, chico, Alvin Dark está furioso conmigo. Yo no voy más. Y él me dio unos 2 palmetazos en la espalda. Me dice, no te preocupes,
yo voy a ganar este juego para ti. Así mismo como te lo estoy contando. God. Él era el segundo bateador del inning 16. Y todavía hoy, a veces yo cierro los ojos y veo esa pelota flotando sobre la verja del left field. Un jonrón para ganar una carrera por 0. Eso, hay un libro, se escribieron un libro sobre ese partido que se llama The Greatest Game Ever Pitched. Para mí, uno de los mejores libros escritos sobre un juego de béisbol. Así sucedió y gracias a ese gran pelotero, para mí el mejor de todos los tiempos. ¿Y qué reflexión le deja después de haber vivido eso? Oye, tú sabes que yo tengo unas relaciones con Juan Span tan buenas que uno entra una puerta y está el clubhouse del equipo visitante ahí y el equipo home club acá. Es decir que están bien próximos uno del otro. Y por ahí hay un túnel que sale al left field. Y hay una foto famosísima. Juan Span y yo, él enseñándome cómo prepararme para el próximo juego, porque acuérdense que fueron 16 entradas, y yo creo que fue una de las pocas veces que me dieron un día extra. Yo lanzaba cada 4 días, con 3 días de descanso. Esa vez lancé en el 5.º día, la única vez en mi carrera que me dieron un día de descanso. Pero de igual forma, don Marichal, eso es algo que hoy por hoy es imposible de ver. No, Porque eso. ¿cuánto lanzó? ¿200 y algo esa noche? 227 lanzamientos. 227 lanzamientos. Y hoy el promedio de un lanzador oscila entre 5 entradas. 120, ¿no? No, lo más. que pasa hoy día, Ujú. que muchos lanzadores en el 4.º y 5.º inning ya tienen 100 lanzamientos. Porque no dominan bien la zona de strike. Ujú. Y si tú te pones a presenciar un partido, tú ves que un lanzador le pone a un bateador en 0-2 y termina en 3-2. Porque no dominan, no tienen ese dominio de la zona de strike. Ujú. Y por eso, cuando llega el 4.º y 5.º inning, ya hay que sacarlo porque tiene demasiado lanzamiento. Ya han hecho, y como hoy día se gana tanto dinero, esos brazos hay que protegerlos. Así es. Hay que cuidar el activo, Eso. don Marichal. Sí, así mismo, es un activo muy valioso. Decía mi abuela, unas son de miel, otras son de cal, ¿no? Así decía el dicho. Una son de miel, otra son de cal. Sí. Llegó un episodio en su carrera que quiero que usted hoy en The GOAT Podcast me diga si le costó el sayón y si usted lo cree así. Ese episodio frente a Roseboro. Yo creo que sí. No hay otro motivo que tú puedas decir por lo cual yo no gané 1 o 2 sayón. Porque yo tuve 6 temporadas de 20 o más triunfos. Hay una que yo le doy todo el crédito a los escritores que votaron por Bob Gibson, que fue en el 68. Yo gané 26 juegos, Gibson ganó 22. Yo terminé 30 partidos, pero Gibson tuvo una efectividad de 1.12, algo increíble. Yo a veces me preguntaba por qué él perdió, creo que perdió 12 partidos. Y yo dije, ¿cómo podía perder 12 partidos con esa efectividad? Pero era que perdía muchos juegos, una carrera por 0, o perdió muchos juegos. Y ese año yo estoy seguro que Gibson lo merecía, se lo ganó. Pero hubieron otros años que yo también lo merecía.
Porque también hay que resaltar que para esa época no existían 2 sayón, uno por cada También liga. era un solo sayón para las 2 ligas. Eso también influyó mucho. Pero yo pude haberlo ganado. Yo creo que muchos periodistas, escritores que votaban, a lo mejor no me dieron su voto por el incidente con Rosboro. Eso yo lo pienso así mismo. ¿Y usted se arrepiente de haberle Sí, dado ese toque? yo me Se arrepiento. arrepiente. Y te digo la verdad, yo pedí excusa públicamente y te digo la verdad y le doy un consejo a todos los seres humanos. Yo creo que sí. Si tú tienes el tiempo así de pensar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, y tú llegas a lograr algo positivo. Porque si tú no piensas bien rápido, ahí llega lo negativo. Y ese fue un momento que yo no me di el momento para pensar. Solamente me llevé del insulto, porque fue un insulto. Todo surgió por una frase que él me hizo. ¿Puede decirla? Sí, le dio muchísimo calificativo a mi madre. Y yo le pregunté, cuando él me dijo eso, yo le pregunté, ¿qué tú dijiste? Dice, tú me oíste, you so and so and so. Y ahí fue, él es que me viene encima. Y yo lo único, dice que yo le di un batazo, sí, que le dan un batazo por la cabeza con un balde. Oye, yo creo que si lo cuenta es muy dichoso. Yo lo que traté de pararlo. Y ahí se armó, yo diría, el rebú del siglo. Pero gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de comunicar mi parte. Y después el tiempo, posiblemente me dio la razón. Un día, yo estoy en Cooperstown, después de haber sido exaltado. Y Sandy Koufax, yo estoy fuera del hotel Optesaga, en un banquito ahí, estoy sentado solito ahí, y viene Sandy Koufax, se me acerca, me saluda, somos muy amigos, con mucha cortesía, y me dice, Juan, ¿y tú y Johnny son amigos? Digo, sí, nos hicimos amigos. Dice, ay, tú no sabes el peso que me quita de encima. Yo sí me alegro, me dice. Yo me estoy haciendo que estoy lejos de la realidad. Y él me hace la anécdota, la historia. Me dice, ese día, a mí me mandaron a tumbarte. Digo, yo lo sé, yo lo sabía y yo lo esperaba, pero yo sabía que tú no me tumbabas. Yo le dije, yo sabía que tú no me tumbabas porque tú no tumbas a nadie. Yeah, Una cosa es que quieres y otra cosa es que pueda. yeah. Yo le di, así mismo le dije, yo sé que tú no lo ibas a hacer porque tú no tumbas a nadie. Dice, a mí me mandaron a tumbarte. Y Johnny me dijo, no lo hagas, déjame a mí hacerlo. Y yo recuerdo como ahora. No me gusta hablar de esto porque ya Johnny y yo fuimos muy amigos. Hicimos la amistad. Yo tenía un clásico de golf en República Dominicana, lo invité y él vino con su esposa y su hija. Y después vino a manillar un equipo, el equipo Licey a República Dominicana. Hicimos una amistad bellísima. Y por eso a veces no me gusta, pues ya él no puede decir su parte. Pero sí, él le dijo a Sandy,
dicho por Sandy, que él le dijo, no lo hagas tú, porque si lo haces tú te sacan del juego, déjame hacerlo yo. Y ese día ellos creían que yo le estaba tirando a propósito a sus jugadores. Eso no es cierto. Y estaban disgustados. Entonces, cuando yo fui a batear, yo fui con mucha precaución. Digo, bueno, ellos creen que yo le estoy tirando, de nada me tiran, pero con la duda de que si Sandy estaba pichando, que no lo iba a hacer, pero siempre uno tiene la duda. Y me paro, digo, voy a tomar el primer picheo, lo tomo, bola. Digo, pues puedo esperar otro. Y cuando viene el segundo picheo, cuando la bola va pasando por el home plate, yo lo que hice es que miré hacia y vi cuando Rosboro, de una forma rara, inadecuada, yo vi cuando él quiso recibir la bola, pero que se vio que lo hizo a propósito. Dejó caer la bola hacia atrás. La recogió. Entonces yo me quedo mirando a Sandy. Y déjame decirte, yo fui dichoso que la bola solamente me tocó el oído derecho. Porque si me da en lleno, quién sabe. Y ahí fue que comenzó todo. Pero la grandeza del deporte, años después usted cargó su funeral. ¿Algo? Lo cargó a él en su funeral. Yo Es la fui- grandeza yo del fui a su deporte, ¿no? funeral. Fui muy amigo de su esposa, de su hija. Y siempre voy a lamentar aquel incidente. Siempre, pues. Yo lo dije en público. Y siempre dije, no fui el culpable, me provocaron. Pero también comprendo que no debió suceder. Porque actué con demasiado ligereza. Si hubiera pensado 5 minutos, segundos más, a lo mejor no hubiera sucedido. El impulso, don Marchal, El que a impulso. veces nos castiga. Sí, el impulso. Y eso posiblemente me costara por lo menos un ensayo. ¿Y qué consejo le da usted a las personas que por un error es definido? Porque así fue con usted. Ese error lo definió en mucha opinión pública. Sí, sí. Bueno, yo te voy a decir la verdad. Hoy día, muchos fanáticos no recuerdan tal vez ese juego de 16 entradas, pero sí me recuerdan ese incidente. No se olvida. A veces yo no le contesto y otra vez le digo, es lo único positivo que tú tienes de qué hablar de Juan Marichal. Porque yo creo que hice muchas cosas positivas. ¿Y cómo se siente usted cuando lo definen por ese error? Es difícil. Es un momento desagradable. Desagradable. Porque cuando tú haces algo que tú consideras indebido, porque usar un bate a otro jugador es un acto indebido. Y me siento culpable. Pero no pude controlarme. Y a veces son errores enormes, enormes cuando tú no puedes controlar tu impulso. Y esa es la realidad. A veces, y en esta mesa lo hemos hablado mucho, que hay premios que entre comillas definen a los jugadores. Un título, un MVP. En su caso, nunca llegó el premio Cy Young. Y muchas veces se mide con una vara muy injusta, porque no ganó un premio, cuál, o porque no se llevó tal mérito. ¿Cree que eso es algo injusto del deporte? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque si tú miras lo que tú pronunciaste ahorita de
de que del 60 al 70 ningún otro lanzador ganó más partidos que Juan Marichal. Ese es un logro enorme a ese nivel. Algo de lo que uno se siente orgulloso, donde habían tantos buenos lanzadores. Y que un señor de Laguna Verde pudiera lograr eso a nivel de grandes ligas. Eso es un logro enorme. Mucha gente ni para hacer sentir a uno se lo recuerda. Yo lancé 200, yo gané 243 partidos y completé 244. Mucha gente, yo no sé si es que no lo saben o no se lo quieren mencionar aún. Ese otro logro. Hoy día, en el 68 yo terminé 30 partidos. Hoy día el lanzador que termina 3 es muchísimo. Y lo celebran. Oye, es una cosa increíble el cambio que ha dado el béisbol. Y mucha gente me dice, ¿y qué tú crees que es el mayor cambio que ha dado el béisbol? ¿Y por qué ha dado ese cambio? Digo, por el dinero. Como te dije, esa gente hay que protegerlo, hay que cuidarlo. ¿Tú sabes lo que es un jugador ganando 765 millones de dólares y otro ganando 700 y pico? ¿Tú sabes la protección que hay que darle a esas dos personas? Son la gente que mueven el negocio. O sea, ¿usted cree que hoy el béisbol es más comercial? Pero seguro que sí. Seguro que sí. ¿Ya? Sin lugar a duda. Tú ves los juegos de béisbol y tú ves los fanáticos, los nombres de los jugadores en la camiseta que usan, el jersey. Eso te indica que el béisbol hoy día es uno de los negocios más grandes que existen. Y por eso es que muchos lanzadores, cuando llega al quinta entrada, lo retiran. Cuando tira 80 lanzamientos, lo retira porque hay que cuidarlo. Le quiero cambiar de tema, don Marichal, porque usted siempre ha adoptado una posición muy firme frente a Pete Rose. Usted siempre ha dicho que él fue castigado lo suficiente. ¿Cómo usted mira la injusticia en el deporte y específicamente en el caso de Pete Rose? Hay mucha doble moral. Mucha. Y yo no creo en castigar a nadie por vida. Todos cometemos errores. Pero no creo que se debe castigar a nadie de por vida. Pete Rose, el mayor productor de hits en Grandes Ligas, no debió estar fuera del Salón de la Fama. Barry Bonds, el mayor productor de honrones a nivel de Grandes Ligas, no debe estar fuera del Salón de la Fama. Roger Clemens. Hay mucha doble moral. Y yo espero que todo eso cambie para bien algún día. Porque muchos de esos nombres que te mencioné, yo creo que merecen estar ahí en Cooperstown. Algún día yo creo que eso va a cambiar. Y en el caso de los esteroides, de aquellos que están... Es otro caso. Cuando eso comenzó, Ajá. no estaba prohibido. Yo creo que lo que tenía que hacer el comisionado era, de hoy para atrás, todo se va a permitir, pero de hoy
para adelante, no. El que lo hiciera de ese día para adelante, entonces se podía castigar. Pero no castigarlo cuando eso no era prohibido. Porque te voy a decir la verdad. Si llegas a publicar el reporte de ese, creo que era legislador, Micho, el 90 y pico, tal vez el 99.99 de esa época, lo usaron. Y están en el Salón de la Fama. Muchos de ellos. Y lo usaron. Y el día que se le antoje publicar esa lista, no se va a tener que sacar mucho de lo que están o dejar entrar todo lo que no han podido entrar. ¿Cuál considera usted que es ese jugador que se vio manchado en la era de los esteroides o de cuando sacaron esos informes que hoy sí debería estar en el Salón de la Fama? Que hoy debía estar. ¿Qué jugador? O exjugador en este caso, obviamente. Bueno, Barry Bonds tenía la etiqueta de un Salón de la Fama desde que comenzó a jugar. Ujú. Y no está. Manny Ramírez. Un peloterazo. Uno de los mejores bateadores de Grandes Ligas. No está. Y así te menciono unos cuantos más. Palmeiro. Ese hombre tenía uno de los sueños más lindos de un bateador. Para mí es un Hall of Fame. Alex Rodríguez. Oye, esa gente era en Hall of Fame antes de comenzar a jugar. Nacieron. Ya, nacieron Hall of Fame. Y por capricho los tienen fuera. Porque eso es por capricho. Y yo sé que esa lista nunca la van a publicar. Porque se caerían muchos santos de los altares si llega a publicarla. Usted en su dedo tiene una de las cosas más preciadas que hay en el béisbol de las Grandes Ligas. Un anillo de campeón de Serie Mundial. Uno de los 6 que tiene en casa, ¿no? Me dijo que tenía 6. Porque además pasa algo muy curioso y no sé si mucha gente lo sabe. Pero en su época, en San Francisco, existieron varios Hall de la Fama posteriormente. Y a todos ustedes les dan un anillo cuando San Francisco es campeón. Cuéntenos un poquito de eso. Que no sé si pasa en otras franquicias de las Grandes Ligas. No te lo puedo asegurar. Ujú. No tengo ese dato. La organización con los Gigantes, en la misma época, jugamos 5 Hall of Fame. Y podríamos decir que hasta 6, porque tú sabes que Juan Span estuvo con los Gigantes. Ah, wow. Juan Span estuvo con los Gigantes. Ujú. Pero yo no sé si a él le dieron ese anillo, pero te puedo decir de 5, que fue Willie Mays, Willie McCovey, Gelo Perry, Orlando Cepeda y yo. A los 5, los 3 campeonatos, 2010, 2012 y 2014, a los 5 nos dieron un anillo de campeonato, lo cual yo me siento orgulloso de exhibirlo. Claro, además es espectacular. ¿Cuál es su anillo favorito? Mi anillo Ajá. favorito, Sí. yo a veces lo cambio, Ay. porque los últimos 3 son lindísimos. Ujú. Pero yo tengo también 3 de la organización de los Atléticos de Oakland, porque en una época fui director de scout para Latinoamérica y también me otorgaron un anillo Ujú. de subcampeones y campeones. Cuando le ganaron a Cincinnati
No, Cincinnati le ganó a ellos en el 90, cuando ellos le ganaron a San Francisco en el 89, que fue cuando aquel lamentable terremoto durante uno de los partidos. Ahí fueron ellos campeones, los Oakland A's. Y creo que el 87 fueron subcampeones que perdieron de los Dodgers. Así que yo tengo una colección bien bonita de anillos. Y que me hace sentir todavía más orgulloso, porque si tú calculas la cantidad de jugadores que han pasado por las grandes ligas y la cantidad que han logrado llegar al Salón de la Fama, tú te das cuenta lo orgulloso que se debe sentir una persona que pueda exhibir un anillo de Cooperstown. ¿Y usted sabe cuántos periodistas pueden sentarse frente a un Salón de la Fama? Yo me siento totalmente honrada esta tarde. Ay, gracias. Gracias. Don Marichal, si usted mirara hacia atrás, ¿qué cambiaría? Muchas cosas. Y yo diría que lo primero hubiera sido la diferencia que tuve con mi madre de no ir a la escuela. Eso es lo primero. La educación. Eso para un ser humano primordial. Porque déjame decirte, querer ser pelotero es como no tan difícil como sacarse la loto, pero es bastante difícil porque hay tantas cosas que pueden suceder para que tú no lo logres. Es decir, que es una lotería. Pero cuando tú te preparas académicamente, es como un ave con dos alas que puede volar. Con una ala no se vuela. Qué bonito. Y con eso te digo la importancia de la educación. Yo exhorto a los jóvenes a prepararse académicamente. Y se puede hacer las dos cosas. A usted le gusta cualquier tipo de deporte, usted lo puede practicar y estudiar. Lo puede hacer los dos al mismo tiempo. Ser un atleta íntegro, ¿no? Lo que llamamos un atleta completo que maneja y estudia y se prepara en lo intelectual y también en lo físico. El que se prepara tiene más valor, porque hoy día, si tú eres bachiller y tú piensas seguir tu estudio, hay cláusula en tu contrato que el equipo que te firma cubre los gastos de tu educación. Así que eso te indica a ti la importancia de uno estudiar. Uh-huh. Y el atleta que estudia tiene mucho más valor en la organización. Puede llegar hasta ser dirigente o gerente general o quizás hasta presidente de la organización. Así es. ¿Bien? Ya estamos llegando al final de esta conversación, lamentablemente, pero me siento como una montaña rusa porque he vivido con usted tantas cosas de su voz que no es lo mismo leerlo en un libro, no es lo mismo escucharlo en una entrevista que poder revivir esos momentos junto a usted, y se lo agradezco enormemente. Si algo he comprobado hoy, que está muy bien hecho el apodo de Dominican Dandy, ¿no? Súper elegante. Me gusta ese apodo. ¿Le gustó? Sí. ¿Quién se lo puso? Un periodista de San Francisco llamado Harry Jupiter. Oh. Y yo creo que él lo hizo porque, tú sabes, siempre me ha gustado, tú sabes, vestir bien, presentarme ¿Ya lo veo? adecuadamente. Y yo creo que por ese motivo él me dio el dote de Dominican Dandy. En este podcast de Marichal tenemos una pregunta que se la hacemos a todos nuestros invitados, a todos nuestros coaches.
Si este fuese el último micrófono que tiene frente a usted y tendría que decirle al mundo qué es lo que verdaderamente importa, ¿qué le diría? Yo creo que la unidad y la paz. Yo creo que hoy día estamos viviendo un momento muy difícil a nivel mundial. Y si nos detuviéramos a pensar un momentito, debíamos querernos todos, somos seres humanos todos. No querer ser mejor que aquel, ni tener más poder que este, sino querernos todos, adorarnos y que el mundo siga hacia adelante. Desarrollar nuestros hijos con mucho amor. Yo creo que hoy día muchos padres no le dedicamos el tiempo necesario a los hijos y por eso vemos tantas cosas tan desagradables. Y a veces por el desamor de los padres hacia los hijos. Muchos de los padres piensan más en adquirir riqueza que dedicarle el tiempo necesario a su hijo para que sea un hombre de bien, un hombre que demuestre mucho amor hacia el prójimo. Yo creo que esa era la clave. Eso yo le diría al mundo. Seamos más comprensibles. Y pensar que nacimos hoy, mañana nos vamos. Y nos vamos sin nada. Nos vamos sin nada. No importa lo mucho que tú hayas adquirido en tu vida. El día que te tocó, te fuiste como viniste. Muchas gracias por estar aquí, Don Marichal. Fue realmente un placer, un honor y muy conmovedor escuchar sus palabras de cierre. Le agradezco enormemente. Gracias por traerme. Yo también me he sentido bastante feliz, agradable y orgulloso de poder dialogar contigo para un público que te sigue. Y yo espero que nos sigamos viendo Claro, en el futuro. por supuesto. Ojalá que esta sea la segunda de muchas, porque nos vimos en una cena en Texas justamente con Texas. los Rangers, estaban jugando Serie Sí, Mundial sí. en ese año y la verdad que para mí fue un sueño conocerlos y hoy Gracias. revivo ese momento gracias a su hija, gracias a su sobrino que lo trajo hasta acá y gracias a lo que hicieron posible esta Bueno, conexión. esa gama de mujeres y un varoncito son los que me mantienen con mucho ánimos de vivir. Pues yo soy un hombre feliz. Yo creo que, como te dije anteriormente, no lo hice solo y todo lo que me ha sucedido en mi vida, en mi carrera, ha sido con la ayuda del Todopoderoso. ¿Y cuál es su secreto? Porque a los 87 años usted se ve guapísimo, está lúcido. La verdad es que me impresiona. Bueno, mi esposa, doña Alma, Ajá. me cuida mucho. Qué buena mano tiene su esposa. Y mis hijas también. Tú sabes que hace poco me sometí a una cirugía de corazón abierto. Ujú. Y esas mujeres nunca se alejaron de mi cabecera. Toda mi familia, mis amistades, todo, a quien le agradezco infinitamente todo ese gesto de amistad que han tenido para conmigo. Y soy un hombre feliz. Si usted ha cosechado amor, no puede recibir otra cosa que no sea amor. Gracias. Feliz
de estar aquí con usted y saludo a la familia. Gracias, don Marichal. Te lo doy. Gracias. Este episodio es presentado por Squad, la plataforma que transforma la gestión de academias deportivas. Si diriges una academia y te abruman los registros, pagos y organización, Squad lo soluciona en un solo lugar. Menos caos, más deporte.